Me llamo Alejandra. Nací y crecí en Guadalajara, una ciudad vibrante, llena de contrastes y promesas rotas. Siempre fui la niña consentida de mis padres, hija única de un contador conservador y una madre elegante, ambiciosa y profundamente obsesionada con el dinero. La adoración que mi padre sentía por mamá era total. Nunca le negó nada, aunque ella siempre exigía más lujo, más ropa, más joyas. Yo terminé siendo su reflejo. A los 20 años ya sabía maquillarme como una estrella de televisión y caminar como si la calle fuera una pasarela. No lo hacía por vanidad, sino porque entendí desde muy joven que el poder de una mujer podía estar escondido en la forma de un escote sutil, o en un perfume que dejara estela. Mamá siempre me decía, la belleza no te sirve si no la sabes cobrar. Y eso se me quedó grabado. Nunca tuve interés en los chicos de mi edad. Soñaba con un hombre maduro, rico, de esos que no preguntan cuánto cuesta algo, sino si está disponible. Un hombre que pudiera abrirme las puertas de otra vida. Y ese hombre apareció, aunque no exactamente como lo imaginé. Todo comenzó una tarde de sábado. Mamá recibió una llamada de su antigua amiga de juventud, Carmen, quien ahora vivía en Barcelona y decía haber encontrado el oro puro trabajando como asistente de un empresario árabe en España. Carmen regresaba a México por unos días con su jefe y mamá, por supuesto, vio una oportunidad. Vamos a invitarlo a cenar, dijo mientras abría su closet lleno de vestidos lujosos que papá nunca supo cuánto costaban. Carmen dice que es millonario de verdad. No de esos que se endeudan por aparentar. ¿Y qué quieres hacer, mamá? Ofrecerle tequila y ensalada de nopales. Quiero que te vea. Quiero que te des cuenta de lo que vales. Y si él también lo ve, quizás tengas un futuro asegurado, mi amor. Aquella noche mamá me vistió como si fuera su obra maestra. Vestido de seda beige ceñido, espalda descubierta, sandalias altas, cabello liso con ondas suaves al final. Un perfume caro detrás de las orejas y una pulsera dorada que no dejaba de tintinear con mis movimientos. Me miré al espejo y no vi a una joven, vi a una tentación cuidadosamente envuelta. Cuando el empresario llegó lo sentí todo, su presencia, su mirada densa, su voz grave. Se llamaba Samir. Tendría unos 40 y pocos, piel morena, manos grandes y un reloj que costaba más que nuestro coche. Yo traté de cruzar miradas con él toda la noche, pero sus ojos estaban en ella. En mi madre. No me lo imaginaba. No quería imaginármelo. Mamá notó lo mismo, aunque no dijo nada. En vez de enfadarse comenzó a jugar otro juego, el del desdén calculado, la indiferencia medida. Cada palabra suya era un sí envuelto en un no. Y Samir, lejos de alejarse, se obsesionó. Comenzó a aparecer con regalos ridículos, perfumes de París, una caja de puros artesanales para papá, joyas para mí, y visitas constantes. Cada vez que venía, mis vestidos eran más ajustados, mis labios más rojos, mis escotes más casuales. Una noche mamá me miró fijo mientras se ajustaba una media negra de encaje bajo su bata de satén. Si ese hombre quiere algo, lo tendrá. Pero no por mí. Tú eres su camino. ¿Entiendes? ¿Y si en realidad te quiere a ti? Entonces lo usamos. Pero no se lo entrego gratis. Las cosas se volvieron más intensas. Empecé a notar las miradas de Samir cuando yo pasaba descalza por la sala o cuando me inclinaba a servirle agua. Noté también que mamá se arreglaba incluso cuando él no venía. El ambiente se volvió espeso, cargado de un deseo turbio que ninguno de nosotros nombraba, pero todos respirábamos. Hasta que un día, Carmen, su amiga, se me acercó en privado y me soltó. Ese hombre no se casa. Ese hombre compra. ¿Y tú? Yo le vendo cosas que no se pueden envolver, respondió, riendo con la boca, pero no con los ojos. Cuídate, Alejandra. Él es fuego. Y tú estás hecha de papel fino. Yo no sabía si tenía miedo o deseo.
Solo sabía que el juego acababa de empezar. El apartamento de Samir era como salido de una revista europea: pisos de mármol negro, cortinas de lino francés, esculturas de bronce con curvas femeninas, y un aroma a madera, cuero y almizcle que se quedaba pegado en la ropa y en la piel. Allí nos invitó una noche con el pretexto de cenar comida árabe preparada por un chef que había traído solo por unos días. Mamá aceptó, por supuesto. Y yo también. Aunque algo en mi pecho ya empezaba a incomodarme. Me puse un vestido color borgoña ajustado en la cintura, con espalda baja y un leve escote en V, sandalias negras de tiras finas que dejaban mis tobillos expuestos, y un pequeño collar de perlas que me hizo sentir frágil y preciosa. Mamá eligió un kimono de satén azul oscuro, largo hasta los tobillos, con una abertura lateral y un cinturón que marcaba su figura con elegancia ofensiva. Cuando llegamos, Samir nos recibió con una copa de vino caro y una sonrisa oscura. Durante la cena hablaba, reía, bebía, pero su cuerpo se orientaba siempre hacia ella. Yo lo miraba, y él miraba a mamá. Y mamá no lo miraba. O al menos, fingía no hacerlo. Esa noche, mientras él se ausentó unos minutos para atender una llamada, mamá me susurró al oído: «Está desesperado». ¿Por qué? Porque quiere lo que no puede tener. Y lo sabe. ¿Y tú? Yo quiero que tú lo tengas. Solo así él hará todo lo que quiero. Todo lo que tú quieras también. A mí se me secó la boca. No por nervios, sino porque entendí con total claridad que estábamos vendiendo algo más que belleza, estábamos vendiendo control. Esa semana Samir nos invitó varias veces. Siempre con pretextos: una cata de vinos, una exposición privada, una cena con amigos ricos. Yo fingía interés, sonreía, cruzaba las piernas con elegancia medida. Mamá jugaba a la indiferente, pero cada uno de sus movimientos era una cuerda más en la trampa. Papá no sospechaba nada. Estaba feliz, por primera vez en mucho tiempo, porque Samir lo ayudó a conseguir una consultoría con una empresa española que operaba en México. El sueldo era alto. La promesa de viajar real. Y papá agradecido. Yo, sin embargo, empecé a notar el cambio. Samir me hablaba más. Me ofrecía cosas. Un viaje a Madrid, un coche nuevo, un departamento a mi nombre. Me decía que le gustaba mi madurez, que tenía una presencia distinta a las otras chicas que había conocido. Pero su mirada seguía yéndose hacia mamá. Siempre hacia ella. Una noche ya tarde, cuando mamá dormía en el sofá tras una cena con demasiado vino, Samir me pidió que lo acompañara al balcón. Encendió un puro y me ofreció uno. Reí, le dije que eso no era para mí. ¿Sabes por qué me gustas, Alejandra?, preguntó mirando las luces de la ciudad. ¿Por qué? Porque tienes la piel de tu madre, pero la inocencia que ella ya no tiene. Quise responder algo, pero no pude. Me sentí desnuda, no por la ropa, sino por lo que implicaba su mirada. No quiero que te confundas, agregó. Yo quiero ayudarte. Pero soy un hombre complicado. Hay cosas que deseo que no siempre puedo tener directamente. Y ahí lo entendí todo. No era a mí a quien quería. Era a través de mí. Los días pasaron y mamá me presionaba para que aceptara formalmente a Samir. Él ya había hablado con ella, quería casarse conmigo. Decía que me adoraba, que iba a darme una vida de lujo. Pero yo ya había leído su juego. Sabía que no era amor. Era acceso. Acceso a ella. Una tarde, cuando me quedé sola con él en su departamento, me senté frente a él, con una blusa blanca semitransparente y una falda de lino que dejaba ver mis rodillas cruzadas. Le hablé sin rodeos. ¿Y si te digo que estoy dispuesta a ayudarte? ¿Cómo? ¿Que puedo convencerla? Él se quedó en silencio. Pero a cambio de algo. Pide lo que quieras.
La propiedad. Ese departamento que dices que podría ser mío. Lo quiero a mi nombre. Ahora. Samir no dudó. Al día siguiente me entregó los papeles firmados. Fui con mamá, le conté lo ocurrido. Ella me miró con una mezcla de furia y admiración. Me llamó hija suya, y me acompañó finalmente a verlo. A partir de ese día, algo cambió. Samir empezó a pasar más tiempo con las dos. Nos invitaba juntas. A veces pedía que nos quedáramos a dormir. Compartíamos espacio, risas forzadas, miradas cargadas. Empecé a notar que mamá al principio distante comenzaba a mostrarse más cómoda, demasiado cómoda. Y yo, ya no sabía quién era quién en esa historia. Después de la entrega del departamento. Lo inevitable comenzó a pasar, los límites se borraron. Samir ya no intentaba esconder su deseo por mamá. Y lo más inquietante, es que ella tampoco lo detenía como antes. En cada cena, en cada salida, en cada copa de vino, las miradas entre ellos eran más largas, más cargadas, más cínicas. Yo estaba ahí siempre en medio con la sonrisa perfectamente pintada, con mis labios rojos como aviso, no como invitación. Pero él ya no me miraba con hambre. Me miraba con complicidad. Como si fuéramos socios. Una noche de viernes, después de una cena en la terraza del nuevo departamento, ese que ya estaba a mi nombre, Samir me llamó a su habitación. Mamá se había quedado en el sofá, cansada según decía, aunque con el maquillaje intacto y las piernas aún cruzadas como si esperara que alguien las desdoblara. Entré. Samir estaba en bata de seda gris, con el cabello ligeramente húmedo, y el mismo perfume cálido que me había acostumbrado a respirar. Quiero hablar contigo, dijo serio. Ya no quiero más mentiras entre nosotros. Me crucé de brazos. Esperaba cualquier cosa, excepto lo que dijo. Tu madre no me quiere. Lo sé. Pero no me olvida. Y yo, no puedo olvidarla tampoco. He hecho todo esto por ella. Me quedé helada. Él no se disculpaba. No se avergonzaba. Solo me miraba con esa mezcla de desdén y deseo que tanto caracterizaba a los hombres poderosos acostumbrados a tenerlo todo. ¿Y entonces? ¿Para qué estoy yo aquí? Pregunté. Se acercó lentamente, se sentó frente a mí, tan cerca que sentí el roce de su rodilla contra la mía. Porque sin ti, no tendría acceso. Y contigo, puedo tener a las dos. Su voz no temblaba. No lo decía como propuesta, sino como lógica. Como si fuera una ecuación simple. ¿Estás enfermo?, le dije. No más que tu madre. O que tú, sonrió. Si yo te ofreciera más, mucho más, ¿tú serías capaz de convencerla de quedarse una noche conmigo? ¿A cambio de qué? Un terreno en la costa. Carro nuevo. Y protección absoluta. Mi respiración se agitó, pero mi cara no se movió. Necesito pensarlo. No tardes, dijo mientras me tendía una copa de champaña. Los regalos caros tienen fecha de caducidad. Esa noche no dormí. Miraba el techo blanco del departamento mientras mamá dormía en la habitación de invitados como si nada. A la mañana siguiente le conté todo. Tal cual. Sin adornos. Ella no se sorprendió. ¿Y tú qué le dijiste? Nada aún. ¿Y si yo acepto? ¿Qué? Casi grité. Si ya estamos dentro, ¿por qué no ganar juntas? Fue en ese momento que lo entendí, para mamá, yo nunca fui su hija. Fui su doble. Su espejo joven. Su peón en la partida. Y ahora, éramos dos reinas en el mismo tablero. Desde entonces Samir se convirtió en nuestro proyecto común. Nos turnábamos para atenderlo sin que él supiera cuándo era planeado y cuándo espontáneo. Mamá se arreglaba como nunca.
Yo la ayudaba. Le pintaba los labios, le elegía los tacones, le subía la cremallera del vestido, lentamente. Él estaba feliz. Y nosotras también. Por un tiempo. Empezaron las noches compartidas. Las cenas largas que no acababan en la sala, sino en el cuarto. Las caricias indirectas. Los roces. Los juegos peligrosos. Todo aún dentro de lo censurable, pero tan intenso como si el infierno estuviera observando. Una vez, mientras yo le servía vino, Samir deslizó la mano por mi espalda mientras miraba a mamá directamente a los ojos. Y ella, no dijo nada. Otra vez, él nos pidió que usáramos el mismo perfume. El suyo favorito. Noté que mamá se pintaba las uñas del mismo color que yo. Todo se volvió confuso. Una mezcla de deseo, poder y control. Hasta que una noche papá volvió inesperadamente de uno de sus viajes. Tenía las llaves del departamento. No avisó. Solo llegó. Mamá estaba con nosotros, como tantas otras veces. Era tarde. El departamento en silencio. Yo ya sabía que iba a pasar. Él también. Después de medianoche, cuando todos creían que dormíamos, Samir pidió lo de siempre. Una noche entre los tres, lo llamó. Mamá dudó. Pero fue. Yo también. Y cuando ya estábamos dentro, escuchamos el estruendo. Un golpe seco. Luego otro. Y otro. La puerta reventó como papel mojado. Y allí estaba mi padre. Detrás de él 2 policías. Samir intentó hablar. Mamá gritó. Yo me cubrí con una manta. Pero ya era tarde. El frío del calabozo era distinto. No era de temperatura. Era de vergüenza, de vacío. El tipo de frío que no se quita ni con frazadas ni con abrazos. Mamá estaba sentada a mi lado con el maquillaje corrido, pero la mirada aún erguida. Samir estaba en otro cuarto con su abogado. Por supuesto que lo tenía. Uno de esos hombres que sonríen mientras borran delitos con firmas y contactos. Yo tenía los brazos cruzados, con la blusa rasgada y los tacones en la mano. El oficial no nos hablaba. Solo anotaba. Y cuando finalmente nos dijeron que esperáramos a que el juez decidiera si había delito, comprendí algo: esto no iba a acabar bien. Papá fue quien denunció todo. No gritó. No golpeó. No lloró. Solo grabó. Sabía que algo no cuadraba, le dijo al oficial. Pero necesitaba pruebas. Lo grabé todo desde la ventana del balcón. Yo no quería matarlos. Solo quería que pagaran. Y tenía razón. Nosotras no lloramos esa noche. Mamá y yo compartimos la misma banca de concreto, en el mismo silencio que habíamos compartido frente al espejo tantas veces. Ya no éramos reinas. Éramos sombra. A la mañana siguiente nos liberaron bajo investigación. Samir, por supuesto, ni un rasguño. Su abogado lo limpió de toda implicación, alegando que nada fue forzado, que todo fue consensuado. Y la palabra familia quedó destrozada para siempre. De regreso a casa, mamá me dijo algo que nunca olvidaré. No fue culpa mía. Tú también jugaste. Sabías lo que hacías. Yo era tu hija. No. Tú eras mujer. Y las mujeres hacen lo que deben para sobrevivir. Esas palabras fueron más crueles que cualquier insulto. Me dejaron vacía. Los días pasaron. Papá desapareció. No volvió a casa. Me dijeron que se fue a Veracruz con una tía lejana. No quiso verme. No quiso hablar. Solo dejó una carta, escrita a mano. Te crié para que fueras libre, no para que fueras un espejo.
Si alguna vez recuerdas quién eras antes de este juego, búscame. Hasta entonces, ya no te reconozco. Mamá siguió adelante como si nada. Se mudó a un departamento más pequeño, pero aún elegante. Samir la visitaba de vez en cuando. Y yo volví al mismo apartamento que estaba a mi nombre, aunque ahora me parecía una celda. Pasaron semanas. Luego meses. Samir ya no me buscaba. Todo su interés se centraba en ella. No había más fingimiento. Eran pareja. No oficial, pero sí evidente. Él la recogía, ella volvía tarde. A veces se quedaba fuera. Y yo, sola. Con los papeles de la propiedad en una mano, y la humillación en la otra. Hasta que una noche volvió. Samir. Tenemos que hablar, dijo. ¿De qué? De nosotros. De lo que pasó. De lo que puede pasar. ¿Ahora te importo? Siempre me importaste. Pero tú sabías que esto era temporal. ¿Y ahora? Ahora quiero proponerte algo. Lo miré con cansancio. ¿Qué más podrías ofrecerme? Un trato. Sigues a mi lado. Como antes. Como compañera, socia, lo que tú quieras. A cambio, te garantizo estabilidad. Cuentas, protección, viajes. ¿Y ella? Ella también puede seguir. Si acepta. Me reí. Una carcajada seca. Vacía. ¿Quieres tenernos a las dos? Ya te tuve a ti. La quiero a ella. ¿Y yo qué soy entonces? La que me llevó a ella. Pero eso no significa que no seas útil. Tú me entiendes mejor que nadie. Y ahí fue cuando decidí terminarlo. Quiero el divorcio. Samir me miró como si yo fuera un mueble que dejó de funcionar. ¿Estás segura? Más que nunca. Se levantó. No dijo adiós. Solo se fue. Los días siguientes fueron confusos. Mamá me llamó. Gritó. Lloró. Me acusó de arruinarlo todo. De dejarlo escapar justo cuando ella estaba a punto de asegurar su propio futuro con él. ¿De verdad crees que te amaba? Le dije por teléfono. Solo nos usaba. A las dos. A ti, por deseo. A mí por acceso. Ella colgó. No volvió a llamarme. Me senté sola en la sala, viendo cómo el sol bajaba tras los edificios. Todo se había derrumbado. Pero por primera vez no sentí frío. Sentí libertad. Y tal vez, eso era lo único real que me había quedado. Pasaron 3 meses desde que firmamos el divorcio. Todo fue rápido. Limpio. Sin prensa. Sin escándalos. Samir me entregó un último cheque por respeto. Dijo. Yo no lo toqué. Lo dejé sobre la mesa sin mirarlo. Lo que él no sabía, o tal vez sí, es que el daño que había causado no se curaba con ceros en una cuenta. No era el dinero lo que me dolía. Era la sensación de haberme perdido. De haber vendido partes de mí que no sabía que podían comprarse. Mamá seguía viéndose con él. Ahora ya no fingían. Vivían a medias entre su departamento y el que él le alquiló en la zona cara de Zapopan. Yo los vi un día en la calle. Caminaban de la mano. Ella llevaba un vestido beige de lino, ceñido a la cintura, con tacones bajos y gafas oscuras. Parecía una actriz de cine clásico. Él, el productor que siempre elegía a su protagonista según su capricho. Me escondí. No por vergüenza, sino porque no quería que ella viera mis ojos limpios. Por primera vez en años, yo no fingía nada. No necesitaba aprobación. No esperaba herencia emocional.
Solo distancia. Pero el pasado nunca se aleja del todo. Especialmente cuando hay cosas que quedaron sin cerrar. Una tarde, mamá me llamó. Su voz temblaba. No era miedo. Era otra cosa. Algo más sucio. Necesito verte, dijo. ¿Por qué? No puedo contártelo por teléfono. Ven. Es importante. Nos encontramos en una cafetería pequeña, alejada. Ella ya estaba allí, maquillada, como siempre. Pero con la mirada vacía. Esa misma mirada que yo tuve alguna vez. ¿Qué pasa? Mamá tardó en hablar. Jugaba con la cucharilla del café, como si su vida dependiera de ese ruido metálico. Él. Samir, ya no me llama. Me quedé en silencio. ¿Y qué esperabas? No lo sé. Algo. Me prometió cosas. Me juró que yo era distinta. No lo eres. No para él. Ni para nadie como él. Ella levantó la vista. Por primera vez parecía rota. ¿Y tú? ¿Estás bien? No lo sé, le dije con sinceridad. Pero estoy sola. Y eso es mejor que seguir vendiéndome por promesas. Mamá asintió. Sus manos temblaban. Hay algo más, susurró. ¿Qué? Estoy embarazada. El mundo se detuvo. ¿De él? Ella asintió. Lenta. Casi con culpa. ¿Sabe? No, y no quiero que sepa. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Fue en ese momento que me di cuenta, todo lo que vivimos, todo lo que hicimos, nos había convertido en mujeres rotas. No malas. No sucias. Solo fragmentadas. Víctimas de una ambición disfrazada de amor. De un deseo mal comprendido. De un juego que creíamos controlar, pero que siempre fue de él. Yo me levanté. ¿Y quieres que te ayude? No sé. Tal vez, no quiero estar sola. Nunca estuviste sola, mamá. Solo no sabías cómo amar sin poseer. Antes de irme, me detuve. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que por un segundo pensé que podíamos ganarle a él. Que si tú y yo jugábamos bien, nos quedaría algo. Pero no queda nada, mamá. Nada. La dejé allí sola con su café, con su sombra, con su reflejo. No volví a saber de Samir. Me dijeron que se mudó a otro país. Con otra mujer. Otra ciudad. Otra historia. Yo me quedé en Guadalajara. Vendí el departamento. Me mudé a un lugar pequeño, sencillo. Empecé a trabajar. Sin tacones, sin escotes, sin perfume caro. Solo yo y mis heridas. Un día, llegó una carta sin remitente. Dentro, una fotografía. De mamá con un bebé en brazos. Sonreía. Como si el pasado no existiera. Como si por fin, hubiera empezado de nuevo. Por detrás, una frase escrita con su letra. No me odies. Solo recuerda que aunque nos equivocamos, siempre te amé. A mi manera. Y lloré. Por todo lo que fuimos. Por lo que perdimos. Por lo que nunca supimos proteger. Por nosotras. Fin, ¿o no?